Después de esta entrevista ya me dirijo a lo que viene siendo los alrededores del cortijo para poder hacer una foto de la casa entera bordeándola. Me gustaría aclarar que es peligroso porque la estás bordeando y tiene es todo autovía, entonces tienes que atravesar un montón de cañas, de porquería, hay un montón de ratas. Yo, yo tuve bastante arañazo por, por eso, porque tampoco hay mucho espacio para pasar. Y ahora cuando estoy bordeando la casa, haciendo fotos y llegando a lo que viene siendo la parte trasera de la casa, pues es muy difícil acceder. Me doy cuenta que estoy en el río, o sea, pasa lo que la autovía está, por así decirlo, imaginemos que esta es la casa. Tú estás rodeando todo y la autovía la dejas por aquí, ¿no? Pues llega un momento en que ya estás en el río, ¿vale? Está aquí el puente de la autovía y está por la parte trasera de la casa. No, más que la parte trasera de la casa, la parte que está en obra antes de la parte trasera de la casa, por así decirlo. Y me di cuenta que estoy muy pegado a la parte esta que está en obra, que es la parte que este hombre hace referencia donde los huesos humanos, y yo estaba diciendo, caramba, pero si es que esto es el río. Y como diciendo, pues a ver, está todo muy relacionado, ¿no? Las niñas a la vera del río, yo estoy en el mismo río, es que yo pensaba que el río pues estaba más allá, no, yo estaba en el mismo río, porque es que se notaba que era un río, simplemente que en verano está seco, evidentemente, y eso estaba al lado de la obra donde él decía esto. Entonces, todo esto estamos hablando de testimonio que no tiene ninguna consolidación de hechos oficiales, pero basándonos en los testimonios podríamos llegar a pensar dos cosas, ¿no? Una es, bueno, el tema de que si los túneles daban al río para deshacerse del cuerpo de las niñas, o otro, que no lo había escuchado nunca, que pudiera ser de la Inquisición o de la Iglesia, que tampoco es descabellado, porque hay ahí como
como si hubiera habido algo relacionado con eso, como si fuera una capilla, es la palabra, ¿no? Sí, además, si ves la foto del cortijo jurado, se ve como una especie de torre grande y al lado, así en forma de campana, que eso sí es verdad que parece como un antiguo convento o, o algo parecido, que está también muy cerca, la parte del río, o sea, la parte trasera. Y entonces no es de extrañar que si eso fuera antiguamente de la iglesia, si fuera así, eh, en la parte esta que dicen de los túneles, pudiera ser que allí estuvieran pues cadáveres, pero simplemente porque lo enterraran allí, igual que muchas iglesias tienen sus criptas donde enterraban a sus muertos, y que los propietarios del cortijo vieran eso y decidieran tirar los huesos al río por tal de no estar viviendo en lo que viene siendo con muertos, ¿no? Otra cosa que me pasó es que fui a un barecillo de por allí y pregunté a unos chavales que qué sabían acerca del cortijo, y me dijeron que ellos se habían mudado allí hace poco y que apenas sabían de la historia, pero me recomendaron que fuera un sitio donde las personas ancianas suelen jugar al dominó y que ellos sabían muchísimo. Pues cuál fue mi sorpresa, que me dirijo hacia este sitio, pregunto sobre cortijo jurado y me dice uno de los que están jugando al dominó, o sea, con el que yo hablo con él. Me dice, mira, yo no te puedo ayudar de mucho porque no sé nada de la historia, dice, pero aquí tienes al dueño del cortijo. En ese momento yo pienso que que he tenido muchísima suerte, voy hacia él y no sé si era el dueño del cortijo o no, porque era una persona bastante mayor, apenas me escuchaba bien, y me acerco mucho a él para que me pueda escuchar mejor. Me incorporo una mejilla y, y en el momento que saco el tema del cortijo jurado me dice que no quiere hablar de eso, y se contradice un poco porque lo segundo que me dice, después de haberme dicho que no quiere hablar de eso, es que no sabe nada de eso y que me vaya, por favor. Y ahí tuve mala suerte porque había muchas personas ya con avanzada edad, ¿sabes?, que sabrían mucho y serían amigos encima del dueño del cortijo, y como ellos decían, y claro, no pude entrevistar ya al resto porque ya se cerraron en banda. De hecho, de la vuelta que me estaba dando por allí, por lo visto, a uno de ellos que estaba allí, cuando fui a entrevistarle me dijo, mira, no pierdas el tiempo porque tú eres el mismo chico de antes que, nos había molestado, cuando estábamos jugando al dominó.